GEAMIR del tercer año del Hospital Universitario Torre Cardana y en esta sesión de residentes vamos a hablar del manejo perioperatorio del traumatismo craneoencefálico moderado severo y de la hipertensión intracraneal en el paciente pediátrico, pero que, como sabéis, las medidas, excepto algunas diferencias, se pueden extender al paciente adulto. Entonces, para realizar esta sesión nos hemos basado fundamentalmente en los protocolos del manejo del TC de la Sociedad Española de Cuidados Intensivos Pediátricos y en la guía los protocolos del Hospital Clínico Sant Joan de Déu de Barcelona. ¿Vale? Entonces vamos a empezar recordando un poco la fisiopatología en torno a traumatismo craneoencefálico, la definición de presión intracraneal y de edema cerebral. Vamos a ver las diferencias fisiológicas y anatómicas entre niños y adultos que todos conocen y posteriormente nos adentraremos en el manejo del paciente con traumatismo craneoencefálico y aumento de presión intracraneal. Entonces, a modo de introducción, pues saber que el traumatismo craneoencefálico es el trauma más frecuente en la edad pediátrica, ya sea de forma aislada o formando parte de un politraumatismo. Supone la primera causa de mortalidad entre los niños de 1 a 14 años, por eso es importante conocerlo, y se ha visto que tanto la edad como el sexo de los niños influyen en la incidencia, y teniendo en cuenta la edad, es más frecuente en menores de 2 años y en adolescentes entre 15 y 18 años. Las causas más frecuentes son caídas, golpes, accidentes de tráfico, asaltos y autolesiones. Y es importante conocer las herramientas para manejarlo, porque además va a necesitar un abordaje integral, puesto que el TCE se suele asociar a otras lesiones en otros órganos. Entonces, el traumatismo craneoencefálico se define como lesiones primarias y secundarias del cerebro de etiología traumática, incluyendo también los malos tratos en los niños. Hay distintas clasificaciones. Si atendemos al mecanismo físico que lo produce, podemos hablar de contundente o penetrante, y también se clasifican por este motivo en lesiones primarias y secundarias. Las primarias son consecuencia del daño mecánico que se produce en el momento del golpe, y podemos hablar de un golpe directo o de un golpe indirecto con ese mecanismo de daño de aceleración, deceleración. Y luego tenemos también la lesión secundaria, que es la que ocurre después del impacto, es decir, tiempo después, y va a ser consecuencia de la hipoxia, isquemia y del aumento de presión intracraneal. Básicamente van a ser una serie de daños a nivel celular y molecular que van a provocar edema vasogénico, citogénico y, en último fin, citotoxicidad. Entonces, si atendemos a la gravedad, podemos clasificarlo según la escala de coma de Glacow, en leve si está el Glacow por encima de 12, moderado entre 9 y 12 y grave por debajo de 8 o 9, o los minutos de pérdida de conciencia. Hasta 30 minutos hablaríamos de un Glacow leve. De 30 a 24 horas hablamos de un Glacow moderado, y por encima de las 24 horas, de un TC moderado, y por encima de las 24 horas hablamos de un TC grave. También hay una clasificación que se utiliza menos, que sería en cuanto a la anatomía patológica, que habla de TC focal o difuso. Focal suele ser consecuencia de un golpe directo y va a provocar lesiones como contusiones, hematoma subdural, epidural o intraparenquimatoso, que pueden ser susceptibles de una cirugía urgente, y el TC difuso, que se va a producir sobre todo en los mecanismos de aceleración, deceleración, provocando lesiones como la lesión axonal difusa. La fisiopatología y la patogénesis está bien descrita en el resumen. Simplemente vamos a mencionar, para que no se haga muy extenso, que hay dos fases. Una fase primaria, que es la que ocurre en el momento del impacto, cuya característica principal es la interrupción de las membranas celulares, que va a dar lugar a una disregulación de iones a nivel de calcio, sodio y potasio, cuya última consecuencia pues es la citotoxicidad. Y una segunda fase retrasada, que se caracteriza por una ruptura o interrupción de la barrera hematoencefálica, y que va a dar lugar a neuroinflamación, excitotoxicidad, aumento del estrés oxidativo, apoptosis y daño mitocondrial. Si definimos la PIC, pues todos sabemos que el volumen intracraneal es incompresible, es decir, es un volumen fijo, y esta presión intracraneal está determinada por el volumen de los distintos componentes que hay en su interior, ¿vale? Entonces, la teoría de Monro-Kelly es la que dice que el aumento del volumen de uno de los componentes debe ser compensado con la disminución del volumen del resto de componentes para evitar un aumento de presión intracraneal. Si bien existe cierta distensibilidad en ese volumen intracraneal, de forma que pequeños aumentos de volumen pueden ser compensados sin aumento de presión, gracias a que pasa una pequeña parte del líquido cefalorraquídeo al compartimento
de la columna y una pequeña cantidad de sangre venosa a los vasos extracraneales. Cuando se supera este mecanismo compensador, pequeños aumentos de volumen van a suponer grandes aumentos de presión intracraneal. Y los cuatro componentes intracraneales que conocemos pues son el tejido celular, que sería el 80% de este volumen y que está compuesto por neuronas, células de glía y en caso de haber tumores, pues por ello o por hematoma. Líquido extra intracelular, que es el que va a responder tanto a diuréticos como a corticoides, volumen de líquido cefalorraquídeo, que constituye un 7 o un 10% del total, y el volumen cerebral de sangre, que estaría entre el 5 y el 8%, que va a provocar un aumento de la PIC, pues básicamente un aumento del volumen de líquido cefalorraquídeo, o bien por obstrucción o bloqueo en su circulación, o bien por una disminución de la reabsorción, un aumento del volumen del tejido cerebral, bien por aparición de lesiones tumorales o por accesos con efecto de masa, aumento del compartimiento de líquido intra o extracelular, que es lo que se conoce como edema, y aumento del volumen sanguíneo cerebral, bien con sangre arterial o venosa. En cualquier caso, el aumento del volumen intracraneal sin compensación va a suponer un aumento de PIC, y este aumento de PIC tiene dos consecuencias. Por un lado, una disminución de la presión de perfusión cerebral, que va a dar lugar a isquemia cerebral. Esto va a provocar el reflejo de Cushing, que consiste en una hipertensión, bradicardia y alteraciones respiratorias, y esto pues va a desencadenar isquemia, coma y muerte si no se controla. Y la segunda sería una herniación cerebral, que va a conducir a un deterioro neurológico rápido y a la muerte. El edema cerebral consiste en el incremento del contenido de agua cerebral de magnitud suficiente para generar síntomas. Existen 4 tipos de edema. El primer tipo de edema es el edema vasogénico, que básicamente es un aumento del contenido de agua intersticial, que va a ser consecuencia de una alteración de la barrera hematoencefálica que ocurre en los procesos tumorales y en acceso, y que es el que suele responder a corticoides. El edema cerebral citotóxico es un aumento del volumen intracelular que tiene lugar en los ictus isquémicos hemorrágicos, en los TCE y en las agresiones tóxico-metabólicas. El edema cerebral intersticial es un aumento de agua que va a ser provocada por un trasvase de líquido cefalorraquídeo al interior de los ventrículos, por tanto va a aumentar la presión intracraneal, y el típico de la hidrocefalia. Y el edema cerebral hiperémico es un aumento del volumen de sangre a nivel intravascular, que puede ser o bien por dilatación arterial o bien por obstrucción venosa. Si entramos en la diferencia fisiopatológica y anatómica, o fisiológica anatómica, entre los niños y los adultos, pues básicamente saber que las fontanelas y la sutura, como pueden estar abiertas, pueden mitigar a veces los aumentos de presión intracraneal, que los límites de presión arterial y presión intracraneal son generalmente más bajos en los niños y por tanto se van a tolerar menor cantidad de aumento, que si la autorregulación está alterada, las presiones arteriales altas van a tener efectos deleterios importantes. Y lo que todos sabemos en cuanto a fisiología respiratoria es que los volúmenes pulmonares de los niños son más pequeños, por tanto hay que tener en cuenta los parámetros de ventilación mecánica para evitar una hiperventilación accidental, y que los niños tienen más riesgo de obstrucción de la vía respiratoria. Si ya pasamos al manejo, vamos a ver que tiene un primer apartado de monitorización. Como hemos dicho, el abordaje del TCE debe ser un abordaje integral, puesto que el paciente puede tener afectación de distintos órganos, y entonces vamos a controlar todos estos apartados. Los objetivos principales son disminuir la presión intracraneal, mantener la presión de perfusión cerebral y la presión parcial de oxígeno en el tejido cerebral. Entonces vamos a empezar con una monitorización hemodinámica básica, teniendo en cuenta que si bien no se han establecido los límites de presión de perfusión cerebral, con los cuales se mantiene cubierta esa demanda metabólica cerebral, se ha visto que los niños se asocia a la edad, y que sí que hay estudios y que se sabe que la presión arterial sistólica debe estar por encima del quinto percentil para la edad del niño. En cuanto a monitorización respiratoria, pues los parámetros que siempre se monitorizan: frecuencia respiratoria y saturación, teniendo especial en cuenta la presión arterial de CO2 por los cambios que puede haber a nivel vascular cerebral,
estudios analíticos los que precise el paciente para ir controlando todas estas variables, monitorización neurológica con el Glasgow, el estado de la pupila y su reactividad a la luz, y estudios radiológicos de neuroimagen. Como sabemos, todo paciente y todo niño en este caso con un TC grave, con un glauco por debajo de 8 puntos, precisa un TAC craneal. En los niños en concreto además se asocian pruebas de imagen de columna cervical por la alta incidencia de asociación de estas lesiones a una alteración del complejo ligamentoso posterior, y una ECOFAST sobre todo para descartar traumatismos abdominales. Es importante también en los niños tener en cuenta que aunque tengamos un TAC normal es necesario descartar un aumento de presión intracraneal porque no lo excluye, como en el caso de los adultos. Y luego que no se recomienda a los niños repetir el TAC a partir de las 24 horas después del ingreso si el paciente no presenta ni un deterioro clínico neurológico ni un aumento de la PIC, como sí ocurre en los adultos, que a veces se benefician del TAC seriado para ver los distintos cambios y modificar el tratamiento en consecuencia. En cuanto a la monitorización de la presión intracraneal, sabemos que es imprescindible en todo niño con un traumatismo craneoencefálico grave y un TAC alterado, o bien un TC grave con un TAC normal, pero que presente signos de deterioro neurológico como decorticación o hipotensión. El gol estándar del sensor de PIC es el intraventricular, que además va a permitir extraer líquido cefalorraquídeo y esto va a producir un descenso de la PIC, pero el más utilizado es el intraparenquimatoso, que va a tener un traductor en la punta del sensor porque va a ser de más fácil colocación y con menos complicaciones, tipo Camino o Cotman. El límite de presión en los adultos por debajo de 22, en los niños se considera el umbral de tratamiento 20 milímetros de mercurio durante más de 5 minutos. Este umbral baja si el paciente está craniectomizado, y tener en cuenta que hay pacientes que puede que se hernien con una PIC mucho más baja de estos niveles si se afectan zonas críticas como son la fosa temporal o la fosa posterior. Estos son los distintos tipos de catéteres que hemos dicho: el intraventricular, que sería el gol estándar, y el más utilizado, que es el intraparenquimatoso. En cuanto a la presión de perfusión cerebral, que hemos dicho que es el segundo parámetro que queremos mantener estable, pues es la diferencia entre la presión arterial media y la presión intracraneal, que va a determinar la fuerza o la presión con la que se impulsa ese flujo sanguíneo cerebral y por tanto se abastecen esas necesidades metabólicas del tejido cerebral, y que no existe unos valores muy bien determinados, pero se sabe que debe mantenerse en torno a entre 40 y 60. En adolescentes en torno a 50-60, y en niños lactantes por encima de 40 sería suficiente. En cuanto al ecodoppler transcraneal, pues se ha visto que es bastante útil para detectar hipertensión intracraneal, isquemia, vasoespasmo o incluso muerte encefálica, y se realiza como estudio de control rutinario en presencia de cambios clínicos o en presencia de aumento de presión intracraneal. En cuanto a la monitorización de la función cerebral, se utiliza el electroencefalograma fundamentalmente para detectar crisis convulsivas, sobre todo en pacientes en las que no tengan síntomas evidentes, como pacientes pseudoanalgesiados y con bloqueo neuromuscular. La saturación del bulbo de la yugular, que sabemos que debe estar por encima de 55 y que nos va a dar información sobre si hay isquemia o hiperemia. Y la presión parcial de oxígeno en el tejido cerebral, que era nuestro tercer objetivo a controlar, que debe estar por encima de 15, mejor de 20, por debajo de 10 indica ya isquemia, y saber que está muy influenciada por la temperatura y que simplemente nos va a dar información sobre la zona en la que está localizada su sensor. Si empezamos con el tratamiento, según estos protocolos en los que nos hemos basado, tenemos dos opciones de inicio, una opción quirúrgica y una opción de tratamiento médico en la UCI. Entonces, si el paciente será susceptible de intervención quirúrgica si tiene una lesión ocupante de espacio con un efecto de masa que es accesible quirúrgicamente, y aprovecharemos el mismo acto para colocar un sensor de PIC. Entonces hará una craneotomía descompresiva, y si al finalizar la cirugía el cerebro está muy edematizado y no se puede recolocar el hueso, se colocará una plastia de dura madre y se dejará sin cierre. Esto va acompañado de un tratamiento médico en UCI quirúrgica, que en todos los hospitales se suele hacer en la UCI pediátrica, pero que es importante que nosotros conozcamos porque a lo largo de todo el proceso perioperatorio el paciente es susceptible de ser o bien intervenido por primera vez o bien reintervenido. Entonces es importante conocer las herramientas de tratamiento de las que disponemos. Existen 3 escalones: las medidas generales,
las medidas de primer nivel y de segundo nivel. Pero lo primero que vamos a hablar es de cómo actuar ante una emergencia, es decir, ante un deterioro neurológico rápido. Entonces, si tenemos un paciente con signos de herniación cerebral, incluso sin un aumento de presión intracraneal, como sería una dilatación pupilar, hipertensión bradicardia o una postura tensora, procederemos a intubar al paciente si no lo está, colocar el cabecero en 30-45 grados, hacer una breve hiperventilación con un objetivo de PCO2 de 30. Administraremos manitol o hipertónico a la dosis establecida y mantendremos una presión arterial media por encima de 80-100. Esto sería tanto para adultos como para niños. Única puntualización: en los niños se prefiere el hipertónico porque es el que tiene mayor evidencia, pero en caso de contraindicación o de no disponer de él, se puede administrar manitol, siempre ajustando la dosis al peso. Después de esto realizaremos un TAC urgente para descartar que el paciente no precise una craneotomía descompresiva urgente o bien una ventriculostomía a pie de cama o en quirófano. Este es el gráfico de los escalones de tratamiento del protocolo de Sant-Jan-de-Déu y empezaremos por las medidas generales, que como hemos dicho antes, tienen el objetivo de control de presión intracraneal, de presión de perfusión cerebral y de saturación de oxígeno en el tejido cerebral. Entonces, en cuanto a ventilación y oxigenación, pues hemos dicho que procederemos a intubar a todo paciente con un TCE grave, con medida de protección cervical. Se prefiere siempre la vía orotraqueal, mejor que la nasotraqueal, y sobre todo en fracturas de base del cráneo. Y en caso de necesitar colocar una sonda nasogástrica, también será orogástrica por vía oral. Ventilación mecánica. En un primer momento, como medida inicial, normó todo, es decir, CO2 entre 35 y 40, saturación por encima de 92, PO2 de 90 a 100 y mantener PIP bastante bajitas para evitar aumento de presión intratorácica y disminución del retorno venoso. La hiperventilación profiláctica, como veis, no está recomendada en las primeras 24-48 horas tras el TCE. ¿Por qué? Porque una hiperventilación supone una hipocapnia que va a dar lugar a vasoconstricción cerebral, descenso del flujo sanguíneo cerebral e isquemia. Pero es que una hipoventilación y una hipercapnia supone vasodilatación y aumento de PIC. Por tanto, ninguna nos interesa como primera medida. En cuanto a la circulación, nuestro objetivo es mantener un volumen intravascular adecuado. Vamos a intentar evitar la hipotensión por su consecuente hipoperfusión cerebral. Vamos a mantener una normovolemia isoosmolar o discretamente hiperosmolar con salino, con un plamalite o con albúmina del 5%, un balance de fluido neutro y una diuresia adecuada, un control iónico adecuado y equilibrio ácido-base. Si está el paciente estable con una hemoglobina mayor de 7 sería suficiente, y en caso de realizar una reanimación con fluido y con hemoderivados adecuada y el paciente seguir precisando soporte, se pueden añadir vasoactivos sin problema de elección la noradrenalina. Importante que están contraindicadas las perfusiones hipotónicas porque van a empeorar el edema cerebral y no deben utilizarse soluciones glucosadas durante las primeras 24-48 horas, a no ser que el paciente lo necesite por una hipoglucemia grave. El manejo de la coagulopatía se insiste mucho en todos los protocolos, hacerlo guiado por TEG, porque hay alarma de que la sobrereanimación con plasma puede empeorar el estado de la coagulación. Entonces tenemos un objetivo de más de 100.000 plaquetas, sobre todo si hay riesgo de sangrado, un INR por debajo de 1,2 y un TPT por debajo de 35 segundos. La posición de la cabeza neutra, con el cabecero elevado a unos 30-45 grados, evitando la compresión de las venas yugulares, pero no más elevación de esa porque podríamos disminuir la presión de perfusión y el flujo sanguíneo. En caso que nuestro paciente esté hipotenso, no es necesario elevar el cabecero, es decir, vamos a priorizar la presión de perfusión cerebral. En cuanto a la analgesia y sedación, son medidas de confort para el paciente, van a disminuir el dolor, van a disminuir el estrés y van a mejorar la adaptación a la ventilación mecánica. Normalmente se utiliza un sedante de elección en los niños, el midazolam, y un opioide analgésico que puede ser Remi, fentanilo o el mórfico, que es el más utilizado. Se destaca la importancia de evitar la administración de midazolam, fentanilo o incluso propofol durante las crisis de hipertensión intracraneal por el riesgo de hipotensión y hipoperfusión cerebral, y tampoco se recomienda el propofol en perfusión continua por el riesgo de acidosis metabólica grave. Tener en cuenta el gran riesgo de dependencia fisiológica a opioides que tienen estos niños, por tanto iniciar el DTT lo
antes posible o hacer rotaciones de opioides, ya que hay bastantes estudios de que pacientes que sufren TCE en la infancia tienen un mayor riesgo de desarrollar trastorno de abuso de sustancias en la edad adulta. En cuanto a profilaxis anticonvulsiva, sabemos que las convulsiones postraumáticas pueden ser clínicas o subclínicas y que se suelen asociar a TCE grave, un TAC anormal y a peor pronóstico. Tenemos dos tipos, las precoces, que son las que aparecen en los primeros 7 días, que son más frecuentes en las primeras 24 horas y en menores de 2 años, y las tardías, que aparecen a partir del 7.º día y que son más frecuentes en fracturas por hundimiento y en menores de 1 año. Es necesario tratar toda crisis convulsiva porque va a aumentar los requerimientos metabólicos, la hipoxia, la presión intracraneal. Pero solo se hace profilaxis de las precoces, nunca de las tardías. Y se puede hacer con fenitoína o con levetiracetam. Los protocolos siempre indican ambos, no hay superioridad de uno sobre otro, sí que es verdad que parece que el levetiracetam tiene más fácil aplicación y por eso se prefiere. Nutrición y control metabólico, pues en los niños se insiste en iniciar la nutrición a partir de las primeras 24 horas y antes de las 72 horas. En los adultos es más laxo y se puede esperar hasta 5 días, siempre que se inicie dentro de los primeros 7 días. Vía enteral si hay hemorragia digestiva y se prefiere la sonda yeyunal a la orogástrica por mayor tolerancia. Si no tolera, una nutrición parenteral no tendría problema. Vigilar la glucemia una vez introducida y evitar hiperglucemia porque se asocia a peores resultados. En cuanto a fiebre y alteración iónica, se aconseja mantener normotermia. Se sabe que la hipertermia aumenta la demanda metabólica, produce cambio inflamatorio, oxidación de lípidos y toxicidad neuronal y además favorece la aparición de convulsiones, y también se recomienda una anatremia entre 130 y 150, preferiblemente mayor de 140. En cuanto a las medidas de primer nivel, hemos visto medidas generales hasta ahora. Si con estas medidas nuestro paciente presenta o en él persiste una presión intracraneal por encima de 20 milímetros de mercurio y hemos descartado en una prueba de imagen que haya una lesión susceptible de ser drenada quirúrgicamente, se aplicará la medida de primer nivel, o bien añadiéndolas de forma escalonada o bien de forma simultánea. Entonces, en primer lugar, tenemos añadir un relajante muscular a la pseudoanalgesia que tiene nuestro paciente, que va a disminuir la presión intracraneal por descenso de las presiones en vía aérea y la presión intratorácica, va a facilitar por tanto el retorno venoso, va a evitar la lucha con el respirador y además disminuye las demandas metabólicas por bloqueo de la musculatura esquelética. Sin embargo, tiene una serie de efectos negativos, como es que impiden la valoración de una posible aparición de una crisis convulsiva, que van a aumentar el riesgo de neumonía y la estancia en UCI, y también la incidencia de miopatía del paciente crónico. Por tanto, se pueden introducir sin problema, pero es necesario eliminarlo lo antes posible. En cuanto a la evacuación de líquido cefalorraquídeo, si tenemos un paciente que tiene un sensor de PIC y de la casualidad que es intraventricular, se puede extraer entre 2 y 10 centímetros hasta normalizar la PIC, en máximo 20 centímetros en adolescentes, mililitros. El drenaje continuo, que también se puede utilizar si nuestro paciente tiene una derivación ventricular externa, lo único que se destaca que tiene un mayor riesgo infeccioso. Para evitar la infección, como veremos más adelante, se puede utilizar una profilaxis en la inserción con una cefa de primera generación o una vancomicina, y también se pueden utilizar o insertar catéteres impregnados en antibióticos. Hiperventilación moderada. Hemos visto en las medidas generales que no se recomendaba una hiperventilación profiláctica en las primeras 24 o 48 horas. ¿Por qué? Porque se va a producir vasoconstricción y disminución del flujo sanguíneo, y si bien se va a reducir la PIC, también hay riesgo de disminución de oxigenación e inducción a isquemia cerebral. Entonces se puede utilizar como medida de primer nivel, es decir, ante una hipertensión intracraneal, siempre se recomienda con una monitorización de la oximetría cerebral, y tener en cuenta que está contraindicada si la saturación del bulbo de la yugular está por debajo de 55 o si la presión parcial de oxígeno en el tejido cerebral está por debajo de 10, que ya indica isquemia. Mantenida pierde su beneficio, por tanto debe ser una medida de forma breve y puntual, y en caso que se decida retirar, tiene que retirarse lentamente porque hay riesgo de efecto rebote. Otra medida sería la adición de suero salino hipertónico al 3%, que puede administrarse o bien en bolo o bien en perfusión, y se debe utilizar la dosis más baja para lograr una presión intracraneal por debajo de 20, manteniendo una osmolaridad sérica por debajo de 360.
Controlar la anatremia también, porque se ha visto que sodio por encima de 160 tienen un riesgo de trombosis venosa y por encima de 170, más de 72 horas, tienen un riesgo de trombocitosis, de trombocitopenia, perdón, y de anemia. Se sabe que el suero hipertónico disminuye la PIC por una acción reológica en gradiente osmolar. Tiene también sus efectos secundarios, como es rebote de la presión intracraneal, mielinosis pontina, fallo renal, hemorragia subaracnoidea, natriuresis y pérdida de agua por el riñón, acidosis hiperclorémica y favorecer el desarrollo de diabetes insípida. En estos protocolos se plantea que ante una hipertensión intracraneal refractaria se puede utilizar incluso hipertónico hasta el 23,4% en las dosis que se indican. Sus principales contraindicaciones son una plaquetopenia, una coagulopatía o un fracaso renal con una creatinina elevada por 2 veces su nivel basal. En caso de que esté contraindicado el hipertónico, en niños se puede administrar mannitol, pero tiene mucha menos evidencia, por no decir ninguna, que en el adulto. Este es el esquema que, aunque no se ve muy nítido, nos va a resumir todo lo que hemos mencionado anteriormente, es decir, el protocolo de actuación ante un paciente con un TC grave con un GLACO menos de 8. Tenemos en verde la medida, la actuación de emergencia ante un deterioro neurológico rápido y en negro tendríamos las medidas generales, es decir, la realización de un TAC craneal, ver si el paciente o valorar si el paciente precisa cirugía y luego todas las medidas generales. Y tenemos en amarillo las vías que van a controlar, las medidas que van a controlar la presión intracraneal, en naranja las medidas que van a permitir mantener una presión de perfusión cerebral adecuada y en rosa las medidas destinadas a mantener una presión parcial de oxígeno del tejido cerebral adecuada. ¿Vale? Si todo esto fracasa, nos iríamos a las medidas de segundo nivel o de segundo escalón, que básicamente están destinadas a intentar controlar una hipertensión intracraneal refractaria, ¿vale? O un deterioro neurológico refractario a las medidas generales y a las medidas de primer nivel. Es una quirúrgica y 3 médicas. La cranitomía descompresiva pues, está indicada en niños con TC grave con signos de deterioro neurológico o herniación cerebral o bien hipertensión intracraneal refractaria al tratamiento médico. Se recomienda una craniectomía descompresiva frontotemporoparietal unilateral para el swelling unilateral y bifrontal bilateral para el swelling bilateral. Que no sea muy amplia porque se puede provocar una edematización del tejido cerebral a través de esa amplia craniectomía o ni tampoco muy pequeña porque la herniación a través de ese pequeño orificio del cerebro puede provocar isquemia del mismo, ¿vale? El coma barbitúrico sería otra de las medidas de segundo nivel, con tiopental con una dosis de vuelo inicial y un mantenimiento entre 3 y 5 miligramos kilo hora. Se conoce que los barbitúricos disminuyen la presión intracraneal porque suprimen el metabolismo y porque alteran el tono vascular. Van a mejorar el acoplamiento entre el flujo sanguíneo cerebral y las demandas metabólicas, disminuyendo el flujo sanguíneo cerebral, entre otras acciones protectoras como son inhibición de liberación de radicales libres y la disminución de la excitotoxicidad. Tienen efectos secundarios, sobre todo a nivel hemodinámico, hipotensión, disminución del gasto cardíaco, aumento del shunt intrapulmonar y disminución de la presión de perfusión cerebral e hipoxia. Por tanto, es importante vigilar presión venosa central, presión arterial media y presión de perfusión cerebral y suelen requerir asociar vasopresores. Vamos a esperar 24 horas desde la estabilización de la presión intracraneal antes de iniciar la disminución del barbitúrico y se va a proceder a su retirada entre 24 y 96 horas. La hipotermia moderada tardía es otra medida de segundo nivel. Como veis, no hemos mencionado la hipotermia precoz porque no está recomendada y tampoco de forma profiláctica. Solo se recomienda de forma tardía, es decir, como medida de segundo nivel ante una hipertensión intracraneal refractaria a una temperatura entre 32 y 33 grados centígrados. Una vez que se decide retirar esta medida por estabilización de la presión intracraneal, hay que producir el recalentamiento de forma muy lenta, evitando complicaciones como son la hipercalemia o el aumento de presión intracraneal de rebote. Y si nuestro paciente está tratado con fenitoína, es necesario monitorizar los niveles para evitar toxicidad, sobre todo en la fase de recalentamiento. La hiperventilación inducida y terapia hipermorales, si recordamos, en las medidas generales no estaba recomendada la hiperventilación profiláctica las primeras 24 o 48 horas por el riesgo de hipoperfusión cerebral e isquemia.
En las medidas de primer escalón se recomendaba una hiperventilación moderada y puntual, ¿vale? Siempre de forma breve. Y en este caso, las medidas de segundo nivel se recomienda una hiperventilación bastante agresiva con objetivos de PCO2 entre 15 y 30 y que además se asocia a otras medidas como un control de natremia, de osmolaridad y de profundidad de la seda analgesia, que es lo que se conoce como protocolo de escala deslizante salina hipertónica. Estos son dos apartados todavía controvertidos. En primer lugar, la terapia antifibrinolítica con tranexámico, 1 gramo en bolo en 10 minutos, seguido de 1 gramo en perfusión en 8 horas, que todavía tiene una evidencia controvertida, sobre todo en caso de hemorragia intracraneal, pero se puede administrar. Y los corticoides pues están en rojo para destacar y recordar que no están recomendados porque además se ha visto en numerosos estudios y ensayos clínicos que aumentan la mortalidad. Solo se recomienda mantenerlo en caso de que el paciente lo estuviera recibiendo previamente por una supresión adrenal o por lesiones del eje hipotálamo hipofisario. Este es el esquema que sigue al anterior que hemos visto con las medidas de segundo escalón. Y otras medidas que podemos tener en cuenta, pues profilaxis de infecciones. No está recomendada la profilaxis antibiótica en un TC grave. Si es una lesión penetrante, sí que se recomienda un ciclo corto de antibióticos. En cuanto a la colocación del sensor de PIC o la derivación ventricular externa, se recomienda profilaxis con cefalopurina de primera generación o vancomicina para cubrir Staphylococcus aureus y epidermidis. Muy poco más. En cuanto a la profilaxis tromboembólica, en niños similar a adultos con heparina bajo peso molecular, que en ellos sí que se ha visto que tiene mayor evidencia que la no fraccionada, y en caso de que esté contraindicada, pues las medidas de compresión neumática. Y a nivel de destete de medidas, tener en cuenta que se va a considerar cuando nuestros objetivos, que son presión intracraneal, presión de perfusión cerebral y saturación del tejido cerebral, saturación de oxígeno del tejido cerebral, esté normalizada y se mantenga mínimo 12 a 24 horas. Esto es un lapso de tiempo que se puede prolongar en caso de que ya estemos en las medidas de segundo nivel, ¿vale? Porque estaríamos ante una hipertensión refractaria y se van a ir desescalando o retirando en orden inverso a su aplicación. En cuanto al pronóstico de los pacientes con TC grave, pues ¿qué va a influir en la mortalidad? El Glasgow al ingreso, la hipertensión intracraneal, el tipo de lesión, hipoxia y hipotensión tanto al ingreso como durante el tratamiento. Se hace una valoración neurológica con el Glasgow Outcome Score a los 6 meses y al año de los pacientes y pues se ha visto que de los niños que sobreviven, entre un 60 y un 90% tienen un pronóstico favorable, entre un 6 y un 22% una incapacidad grave y entre un 2 y un 12% un estado vegetativo. En cuanto a prevención, para la lesión primaria, es decir, para el impacto inicial, simplemente medidas preventivas de casco en bicicleta, sillita homologada en los coches, cinturones de seguridad y seguimiento de las normas de seguridad vial. Y en cuanto a la lesión secundaria, que serían las lesiones que se producen posteriores, consecuencia de hipoxia e hipertensión intracraneal, pues evitar esa hipoxemia, evitar la hipotensión, que los traslados de los niños traumatizados se produzcan por equipos especializados y a hospitales con equipos especializados para su manejo. Y muchas gracias por todo.